Está el doctor, está el doctor Luis Faxiano, presidente del Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados, segunda circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe, doctora. En este caso sería Rosario, provincia de Santa Fe. También nos acompañan otros colegas, tanto de la provincia de Santa Fe, Neuquén, de La Plata, también de la costa del Uruguay, acá en el interior de la provincia de Corrientes, como el doctor Vincenti de Santo Tomé. Está el doctor Daniel Dedmo, que recientemente también tuvo participación en la creación, está al frente de él el Instituto de Derecho Ambiental. Está también el doctor Rodríguez, ¿puede ser? Hola, doctor Rodríguez, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. A usted. Bueno, doctora, empezamos, porque empezó la grabación, o no sé qué dice. Sí, doctora, como usted quiera. Si quiere hago la presentación. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Corrientes, les doy la bienvenida a esta presentación en sociedad de nuestro Instituto de Derecho Agrario. Desde el colegio apuntamos a que este sea un espacio para que los profesionales interesados en la temática puedan compartir sus opiniones y conocimientos, generando un enriquecedor intercambio doctrinario acerca de la doctrina local en la materia. Avisoro que este sea el comienzo de una larga y fructífera labor académica y de producciones de nuestro instituto, para seguir contribuyendo desde el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción a promover ocasiones en las cuales nuestros matriculados puedan encontrarse en torno a temáticas e intereses comunes, compartan debates y experiencias profesionales, enriqueciendo y fortaleciendo de esta manera nuestras instituciones jurídicas, enalteciendo el real propósito de la colegiación, el de encontrarnos y ser parte activa de una institución para bregar juntos por el bien de nuestra profesión, de la justicia y de la paz social. Celebro la presente iniciativa y felicito a quienes la han hecho suya y la han puesto en acción, a su coordinadora, la magíster Roxana Beatriz Romero, agradeciendo especialmente al doctor Aldo Pedro Casella por hacernos el honor de ser miembro académico honorario de nuestro instituto. Agradezco la presencia de todos, como lo refería hace poco la doctora Romero, que existen académicos de distintos institutos, ya de derecho agrario de distintos colegios de abogados, así que bienvenidos a todos ellos, así que vamos a trabajar de manera conjunta, coordinada también con estos institutos de los otros colegios de abogados de la región, y también a nivel nacional a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y los invito a todos los colegas a sumarse a este nuevo instituto y a formar parte de este nuevo órgano del colegio. Muchas gracias por su atención y los dejo en compañía de la doctora Roxana Romero. Gracias, doctora. En este momento me avisan por chat que tenemos el honor y nos está acompañando un momento el presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, el doctor Leonardo Fabio Pastorino. Él en este momento está residiendo en Italia y por diferencias horarias prácticamente ya es la medianoche, así que nos acompaña un momentito y luego se retira. Le aviso a usted, al doctor Casella, al doctor Faxiano y al resto de los presentes vía virtual. Así que es un honor apoyar este instituto de parte de la máxima autoridad agrarista a nivel mundial en la faz académica, como es el doctor Pastorino. ¿Empezamos, doctora? ¿Podemos iniciar? Así es, cuando usted quiera, doctora. Bueno, voy a presentar a nuestro invitado, el doctor Aldo Pedro Casella, cuya disertación va a girar en torno a los desafíos del derecho agrario en tiempos de crisis.
El doctor Aldo Pedro Casella tiene una extensa trayectoria, simplemente por razones de tiempo. Leeré una síntesis de su currículum, muy apretada. El doctor Casella es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, España, magíster en Derecho Agrario Internacional y Comparado del Instituto de Derecho Agrario Internacional y Comparado de Italia, especialista en Derecho Agrario por la Universidad de Pisa, Italia. Actualmente es profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, Delegación Reconquista, fue profesor titular por concurso de Derecho Agrario y Ambiental de la Cátedra A de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Política de la carrera de Abogacía. Es investigador categoría 1, dirige proyectos de investigación, tiene numerosas publicaciones en revistas científicas, como así también una vastísima producción en direcciones como coautorías y coordinaciones de libros. Ha sido juez de la Cámara de Apelación en lo civil, comercial y laboral de la ciudad de Reconquista, Santa Fe. Actualmente miembro de la Unión Mundial Agrarista Universitaria, del cual en un tiempo fue también miembro de su comisión ejecutiva, a través del secretariado. Doctor Casella, su tiempo, su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta del colegio, muchas gracias Roxana. Y bueno, quiero darle un saludo especial, perdónenme, al profesor Pastorino, porque espero también un saludo de él. Un honor, él sabe que tenemos muchas cosas en común con Italia, y el doctor Pastorino ha llegado ahora a ser profesor ordinario en Italia, después de haber estado allá y una larga trayectoria acá. La verdad que nos honra. Dicho esto, no quería dejar de decirlo. Roxana me pidió una introducción, digamos, una impresión de estos desafíos de la crisis en 15, 20 minutos de los desafíos del derecho agrario, donde, bueno, como siempre conviven temas, digamos, tradicionales y temas nuevos, temas que se han planteado en todo este periodo, de los cuales nos hemos ocupado y de otros nos tenemos que seguir ocupando, sin soslayar los temas tradicionales, ¿cierto? Que son, digamos, muchas veces lo que los abogados también tienen que estar atendiendo, ¿no es cierto?, en base a cuestiones de tenencia de tierra, desalojo, etc. Pero bueno, como el planteo es el desafío en tiempo de crisis, parece que la crisis deviene o se relaciona exclusivamente con el problema de la pandemia. Yo creo que lo que hizo la pandemia fue, bueno, poner más en el tapete, ¿no es cierto?, cuestiones que ya se venían desarrollando y que en alguna medida todo este periodo que nos desafió a la comunicación internacional, a los problemas ambientales, a los problemas que parece que no tengan relación, pero todo este problema de las vacunas nos llevó también, incluso en materia de biotecnología agraria, a una discusión en torno a los problemas de patentes y a los problemas de acceso, ¿no es cierto? Mientras que en el otro extremo sigue dando vuelta a la extrema pobreza, la extrema falta de acceso de los campesinos a la tierra, es decir, aquellos problemas que realmente llaman siempre la atención de esta, digamos, situación, ¿no es cierto?, de contradicción entre las cuestiones que están más en digamos, en nuestra preocupación actual, porque tenemos que responder, y las viejas cuestiones que tampoco se responden, ¿no es cierto? Yo, cuando dice crisis, el planteo de la crisis, diría que, bueno, como decía, no es la crisis de la pandemia, sino más bien verlo como los cambios, ¿no? La crisis en los cambios que se pusieron, reitero, más sobre el tapete en este tiempo, ¿no?
Yo lo diría que son, digamos, los cambios o la crisis en el modelos productivos, en las estructuras productivas que inciden en el derecho, los cambios atinentes a los cambios tecnológicos y los cambios atinentes a la crisis ambiental, ¿no es cierto? Estos son, creo, los tres desafíos que se pueden tener y que aparte yo los he percibido incluso en este poco tiempo profesional, ¿no? Porque, bueno, como dijo Roxana, yo vengo de ser camarista y hace un poco más de año y medio que bueno, me repuse, si se puede decir de alguna medida, a la consultoría y alguna cuestión también, digamos, litigiosa, ¿no? Que no la voy a mencionar demasiado acá, pero ustedes se darán cuenta que siendo Reconquista la sede del concurso de Vicentín y lo que eso implica para el sistema agroalimentario, bueno, fue una casi casualidad que mi retiro coincidiera con el inicio de esto, que bueno, es un tema aparte, ¿no? Pero realmente el primer lugar en lo que se acentuó, lo que me parece importante en el cambio de los modelos productivos, ¿no? Bien yendo a lo que al dato técnico, digamos, al hecho técnico, ¿no es cierto?, que va a acarrear cambios en el derecho y también la necesidad de encararlo desde el punto de vista doctrinario, pero también práctico, es la acentuación en la concentración y la acentuación en la integración en cadenas, ¿no?, que se ve en los productores. Es decir, esta mayor situación de integración y de pérdida de libertad, digamos, de los productores, incluso no solo en procesos integrativos, sino en cuanto al desarrollo de agricultura fuertemente de insumos, dependiente de insumos, y con todo lo que implica, ¿no es cierto?, en la relación con el mercado internacional. Acá una de las cuestiones para mí centrales es esta acentuación de la nueva situación de los productores que nos lleva a unas relaciones contractuales con la cadena que están mereciendo hace muchos años, por supuesto, atención de la doctrina, pero que hoy, a través de problemas que se han planteado, ¿no es cierto?, ya se ven avanzar en muchos de los sectores de la producción y que nos lleva a la cuestión de los relación dentro de la cadena y a replantearnos nuevamente aquel tema de desarrollar, ¿cierto?, digamos, como quien diría, un contexto normativo, pero también una actuación abogadil y una actuación doctrinaria en torno a esta situación de desnivel, de dependencia, que lleva a reconsiderar la situación del productor como consumidor. Yo creo que, digamos, los elementos de derecho del consumidor que se ve con necesidad de aplicar en un contexto general de contacto de contratos por adhesión, que cada vez más se genera dentro de los productores, nos lleva a un tema para mí que va a ser central, junto al cambio, a otros cambios ya de los contratos, llamémosle tradicionales, lo que llamamos contratos agrarios, complejos de contratos atípicos, ¿cierto?, un sinnúmero de contratos atípicos, contratos de colaboración, una dinámica que en realidad también nos lleva a revisar. Acá hay profesores como el amigo Faciano, que se ha dedicado también a los contratos agrarios tradicionales, pero coincidirá conmigo que cada vez que nos consultan, y he tenido varias consultas de temas contractuales, ¿cierto?, hay un cambio importante en la relación, incluso en la colaboración entre partes, pero también en la dependencia, ¿cierto? Contratos complejos, contratos, digamos, con una empresa, digamos, núcleo, que aún en los contratos, incluso contratos integrativos, digamos,
de puesta a disposición de predios hasta en las producciones tradicionales. Estamos viendo ahora, ¿cierto?, en cereales, en producción de semillas, contratos con nombres que llamaríamos extraños, como identidad reservada, ¿no? Que es decir, están todos a nombre de un generador, pero con un conjunto muy grande de productores. De modo que el primer desafío del derecho agrario y en la práctica es, ¿no es cierto?, llegar, digamos, a procesar esta realidad cada vez más profunda en lo que es el contexto económico y jurídico de la actividad agraria. En segundo lugar, acompaña a esto lo que es digamos, el cambio tecnológico. El cambio tecnológico que se está acentuando, ¿cierto? En realidad lo que está trayendo son problemas muy serios de concentración y de que tengamos que repensar la aplicación del derecho de la competencia, ¿no? Es decir, ya hoy el problema de la nueva biotecnología, por supuesto, pasa por la propiedad intelectual, pero en realidad cada vez se ve más que un problema de derecho de la competencia, es decir, de concentración, ¿cierto?, de imposición, y diría que hay un tema de gobierno privado con elementos estatales dentro de estos complejos, ¿no? Es decir, de que las instituciones estatales empiezan, digamos, a hacer una sola parte con las grandes empresas, a legitimar situación de dependencia económica de los productores y, por supuesto, mediante contratos de adhesión, mediante imposiciones de arbitraje. Y actualmente los que están más en la práctica, o los que estamos un poco ahora en la práctica, hace años que estamos, pero bueno, como ya voy como del otro lado, digamos, ¿no es cierto?, ver que hay una situación, digamos, de utilizar estructuras impositivas, pero no con interés, digamos, en tributación, sino con interés en información, ¿no? Es decir, ustedes sabrán, o muchos saben, que existe un sistema integrado, un sistema de información simplificado agrario, ¿cierto?, que obliga a los productores a hacer una serie de declaraciones anuales, pero ya están en el ámbito de las autoridades impositivas, que en caso de no dar esa información tienen sanciones o scoring impositivo, incluso imposibilidad de obtener cartas de porte para el transporte. Es decir, fíjense ustedes, y lo saben algunos que están trabajando, seguramente el doctor Faciano, qué interés fiscal puede tener que un productor declare qué variedad vegetal está por sembrar, ¿no? En realidad no tiene ningún interés fiscal, creo que coincidimos con Faciano, que tiene ningún interés fiscal, ¿no es cierto? En realidad el interés informativo, y lo gracioso o no tan gracioso que es una información en el ámbito del secreto fiscal que llega a las empresas para que las empresas integradoras y las empresas de biotecnología, ¿no es cierto?, emitan su factura y luego planteen la concurrencia ante tribunales arbitrales, ¿no? Y con la sanción, que es una sanción netamente, digamos, vinculada al ámbito tributario, que es la pérdida de posibilidad de obtener documentos para el transporte, etc., ¿no? Esto vinculado con un sistema de integración de cámaras, de bolsas, con legitimación de tomas de muestra en los puntos de venta de los productores, ¿no es cierto?, que en definitiva determinan la utilización de determinada, llamémosle, tecnología, ¿no? Y que, bueno, esto indudablemente, por lo menos en mi pequeña, larguísima experiencia, pero mi recientemente pequeña nueva experiencia profesional, bueno, me está llevando
a un ámbito bueno, era un poco ajeno, ¿no es cierto?, pero que es el de la legitimidad de ciertas disposiciones administrativas. Sin duda es una perspectiva muy nueva en el ámbito agrario, ¿cierto?, en el ámbito del derecho agrario, y la perspectiva de las obligaciones que, reitero, son fiscales pero no tributarias, ¿no?, porque en realidad no hacen al tributo, hacen a la información. Y la información hoy está, digamos, mezclada con los intereses privados. Entonces esto me parece que es un tema, por supuesto, para trabajar en la doctrina, para trabajar, pero es un tema eminentemente práctico que además, si bien por supuesto se ve en las grandes producciones, pero dentro de ella una muy vinculada a nuestra región, que es el algodón, ¿cierto?, donde cada vez más se desarrollan esto. Y la otra crisis, junto a la crisis, digamos, el cambio, ¿no es cierto?, que vemos como desafío, además del de la estructura y además del de la tecnología, la crisis o lo que ha hecho eclosión con el tema ambiental, ¿no? El tema ambiental, digamos, como ya parte del negocio, ¿no?, y de la parte agropecuaria. Esto me parece que es un tema, digamos, que no es que escapa al derecho ambiental, creo que ya sí forma eminentemente práctica de la economía agraria, ¿no?, y del derecho agrario, ¿no? Estos días, como ustedes saben, se desarrolla la conferencia, una de las conferencias o reuniones, mejor dicho, de cambio climático, donde, bueno, entran a aparecer, por ejemplo, este tema, ¿no es cierto?, de la emisión de gases, pero concomitantemente a ponerse nuevamente en cuestión, o mejor dicho, en la posibilidad de práctica de los activos ambientales, ¿no? Hoy leo en un diario, en realidad creo que era de Rosario, precisamente Corrientes, una gran empresa agropecuaria, extranjera, de muchos miles de hectáreas de la provincia de Corrientes, ¿no es cierto?, que, digamos, está certificando captación de carbono para emitir digamos, adherir a programas de emisión de bonos, ¿no? Es decir, lo cual es una actividad que hasta hace poco era un poco, digamos, teórica y hoy es un tema práctico. Pero además, ¿cierto?, se ha firmado un acuerdo sobre deforestación y sobre emisión de otros gases, no de dióxido de carbono, sino ahora de gas metano, que afecta a la ganadería. Es decir, seguramente acá van a tener mucho trabajo lo que hacen la parte rural ambiental, veremos cómo es, pero en el tema de cambio climático, ¿cierto?, se han planteado hoy, vinculado a la biotecnología y a todos estos acuerdos que involucran a los productores, ¿cierto?, otras tensiones importantes que va a dar trabajo en el ámbito jurídico. La biotecnología también toma esta, digamos, yo diría, activo intangible, ¿no?, del cambio climático y lo hace económico, ¿no?, a través de tecnologías que enfrentan el cambio climático. En el caso argentino, lo que hoy está, digamos, como un problema muy importante es de las tecnologías de resistencia a la sequía, las biotecnologías de resistencia a la sequía. Pero bueno, ¿cuál es el tema, no es cierto? Que la biotecnología de resistencia a la sequía, bueno, se practicará en soja, pero también en trigo. Y va a tener, ¿no es cierto?, por primera vez un trigo transgénico en el ámbito internacional. Un trigo transgénico que sería un elemento para, digamos, enfrentar el cambio climático, pero a la vez, ¿no es cierto?, implica la seria posibilidad de que ese trigo transgénico se generalice y contamine,
Por primera vez, ustedes saben que este tema de los transgénicos ha sido muy sensible a consumidores y a movimientos ambientalistas. Hoy son productores los que están planteando, ¿no es cierto?, su problema frente a otros productores que puedan llegar a ser trigo transgénico. Y una cadena comercial que nos está exigiendo garantía de no contaminación, ¿no es cierto? Y hoy, hace muy pocos días, a raíz bueno, que hubo un desarrollo de 6.000 a 50.000 hectáreas de trigo transgénico con destino a semillas, todavía sin autorización, o sea, sin autorización comercial, con autorización productiva, pero sin autorización comercial, sujeto un poco digamos, a la aceptación también en otros países, especialmente Brasil, pero se ha tenido que dictar una resolución frente al aumento a 50.000 hectáreas, digamos, reservar 20.000 la empresa para el 20% para futuras semillas y desactivar, digamos, la germinación de las otras para ser procesada, pero sin ninguna seguridad de que vaya a contaminar, ¿no es cierto? Lo cual nos coloca en esta situación, ¿cierto?, de generar acciones eventualmente de problemas, ¿no es cierto?, entre productores, entre cadenas, por una cuestión que en principio, ¿no es cierto?, era enfrentar el cambio ambiental. Como así también otros cambios que hacen a las nuevas situaciones, llamémosle ambientales, de resistencia de prácticas ya tradicionales a nueva maleza, donde se desarrolla una nueva tecnología que ya está, digamos, en el mercado, que es la llamada tecnología ENLIS, ¿no es cierto?, que es resistente a otro herbicida, no al glifosato, sino a 2,4-L, a 2,4-E, sí, que es un herbicida muy potente, pero que a la vez, ¿no es cierto?, puede afectar, por ejemplo, a los cultivos de algodón cuando es en soja. Por lo tanto, se ha planteado ahí otro problema de vigilancia medioambiental y productiva, para donde los productores que lo apliquen van a tener que hacer una declaración de responsabilidad, pero en realidad esto creo que va a traer bastante conflicto, incluso en nuestra zona, en Chaco, etcétera, por la aplicación de este herbicida. Por lo tanto, digamos, la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, a la vez que nos plantea enfrentarla, nos plantea contradicciones. Y a la vez toda esta tecnología viene adicionada con una situación que es la que yo refería antes, es decir, una fuerte dependencia del productor, una, digamos, consustanciación entre Estado y privado, y una imposición a partir del uso de las tecnologías que ya prácticamente en poco tiempo va a ser la regla en todo. Entonces me parece que, bueno, si algo podemos decir, ¿no es cierto?, es que en este tiempo se ha acentuado la concentración y se ha acentuado los sistemas integrativos, las modalidades atípicas en términos tradicionales, ¿no es cierto? El problema biotecnológico, ¿no es cierto?, es se ha acentuado a través de la biotecnología el problema de la violación, llamemos así, de las leyes de derecho de la competencia en desmedro de los productores, lo cual la verdad es que en mi caso en este año ha sido un principal digamos, elemento de consulta, ya poniéndome como profesional, ¿no es cierto? Y bueno, por primera vez en mi vida, aunque bueno, lógicamente siendo camarista no lo hacía, me está tocando litigar ante tribunales arbitrales institucionales de parte, en realidad son de parte, ¿no es cierto? Lo cual, bueno, es muy, muy interesante a la vez, ¿no es cierto? Pero
muy novedoso. Y después, sin duda, ahora la cuestión de ambiental y economía agraria, ¿no? Ambiental y negocio agrario me parece que es un tema central. Desde ya, no tomando el abogado como menos procurador, ¿no es cierto?, sino que los temas agrarios nos requieren cada vez una especialización sin perjuicio, decía antes, de la convivencia con cuestiones tradicionales que igual no están siendo solucionadas y continuamente, ¿no es cierto?, se habla de estar pendiente, ni siquiera tenemos una reglamentación de la ley de agricultura familiar. Es decir, resumidamente, estimada doctora Romero, es lo que le puedo aportar, ¿no? Estos tres dimensiones digamos, de enfrentamiento, ¿no? El cambio de las estructuras que se viene acentuando, el cambio tecnológico con toda la saga de reglas, digamos, de sujeción del productor, y la cuestión ambiental. La cuestión ambiental, pero ya, digamos, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, estrictamente agrario, la cuestión ambiental como negocio, y la cuestión ambiental como contradicción dentro mismo de los productores agrarios. Es lo que yo les puedo aportar y bueno, seguramente más de uno de ustedes tendrá una visión de todo esto. Espero haber cumplido el tiempo, lo voy vigilando un poquito más. Gracias, doctora Castela. Prácticamente, o sea, su mirada fue institutos clásicos, ayornado con nuestros tiempos, como empresa agraria, contratos, la cadena de producción, la posición del productor, la tecnología, que es una pieza fundamental, referenció productos como ser algodón, el caso del trigo, referenció la actividad forestal, habló justamente de una situación internacional que se vivió hace unos días, y obviamente la tensión constante que hay con el ambiente. Pero obviamente esta es la mirada hoy por hoy, por razones de tiempo, muy acotada. También hay otros colegas que he hablado personalmente y telefónicamente que me han referenciado otras situaciones que obviamente están atrapados dentro de lo que es el derecho agrario, como ser el caso de la sanidad, con el caso, por ejemplo, propiedad del ganado, marcas y señales, situaciones delictuales particulares, que también tienen, muchos de los colegas tienen interés, digamos, cómo se, hoy por hoy, dar una solución a problemas de larga data. En el caso, digamos, de el ganado, la propiedad, marcas y señales, que también cruza la tecnología y el ambiente. Parte de lo que usted referenció con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, que sería el gas metano, en producción ganadera. Yo ahora, doctor, si le parece, y la señora presidenta, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta al doctor, algún tipo de acotación, inquietud, levante la mano y la manita y abra su micrófono y lo hace directamente al doctor. Bueno, yo tengo una pregunta para Aldo. Sí, doctor Saxiano. Su tiempo. Gracias. Aldo, vos hablabas, cuando hablabas que te está tocando litigar ahora ante los tribunales arbitrales por el tema de los reclamos, ¿no?, referente a regalías y demás, dijiste que son tribunales de parte en alguna medida. ¿A qué te referís? ¿Te podés explayar sobre eso? Bueno, a ver, el Tribunal el Tribunal Arbitral de Cereales de Buenos Aires, ¿cierto?, está fuertemente vinculado con la bolsa de cereales, sin duda. Los integrantes en realidad se intercambian. La bolsa de cereales integra el sistema Bolsatec, a través del cual percibe, ¿no es cierto?, digamos, los aranceles de análisis y los pagos que harán por la información que brinda, ¿no?
Y claro, dentro de los contratos o acuerdos que firman los productores está la sujeción a estos tribunales arbitrales, que son institucionales y que claramente, como tienen representantes de casi todas de las empresas, ¿no es cierto?, de las empresas de comercio, de las empresas de biotecnología, no voy a hacer nombres, pero muchos son representantes de ellos, y bueno, fuertemente uno ve, ¿no es cierto?, el favoritismo. Para darte un ejemplo, estas cosas firmadas en el año 2013, ¿cierto? Es decir, esto, digamos, circulares que el productor firmaba para poder comprar en realidad. Y ahora, bueno, se hace una demanda en el tribunal arbitral y una defensa lógica es plantear la incompetencia. ¿Y por qué? Porque el Código Civil Comercial de la Nación dice que no pueden estar sujetos a contratos arbitrales, los contratos por adhesión. Sin embargo, en base a que el tribunal puede declarar su propia competencia, hace una interpretación del Código Civil Comercial de la Nación diciendo que, bueno, que eso es cuando no son empresas, que en realidad es derogable y que declara sus propias competencias, ¿no es cierto? Es decir, claramente tiene interés digamos, en laudar, ¿no es cierto? Y bueno, a mí no me cabe ninguna duda que no son tribunales independientes, ¿no? Sin necesidad de sospechar de la moralidad de alguien, es simplemente son tribunales de la bolsa de cereales que están, digamos, hoy en este sistema, démosle nombre y apellido, intacta, ¿no es cierto? Tienen convenios desde los exportadores, los acopiadores, algunas cooperativas, las bolsas y los tribunales. Es decir, entonces no hay tal independencia, con toda seguridad. A ¿Y eso vos me... ves la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria por el tema, es decir, digamos, todo eso, digamos, los reglamentos de la bolsa, los laudos son irrecurribles, ¿no es cierto? En principio. ¿Cómo lo ves a ese tema? No, yo creo que sí, que se puede recurrir a la justicia precisamente porque en el capítulo sobre contrato de arbitraje, ¿cierto?, se prevé que se puede recurrir a la justicia en caso de inaplicabilidad de las normas legales nuestras, ¿no es cierto? Acá claramente, cuando llegue el momento, si llega, voy a sostener, sí, la nulidad porque han fallado en una materia que el Código Civil y Comercial, que se aplica en forma inmediata, como ustedes saben, ¿no es cierto?, le estaba vedado ser materia de arbitraje. Aparte está reconocido que son contratos por adhesión. Que vaya a tener éxito no es otra cosa, pero bueno, es un tema para los litigantes, ¿no es cierto? En este sentido, claro, hay un abuso. Yo decía de las empresas, bueno, ustedes saben, por ejemplo, en Chaco los nuevos algodones son todos licenciatarios de una sola empresa, es decir, entonces, bueno, es muy tentador poner condiciones, poner tribunal propio, etc. Y ahí estaremos litigando, ¿no? Pero yo creo que sí, Luis. Es más, se podría haber planteado una inhibitoria. Era un poquito complicado, a lo mejor no conveniente desde el punto de vista de la oportunidad. Pero sin duda, yo descuento que la sentencia del laudo hace en contra, ¿no?, del productor. Que estamos hablando de sumas muy importantes, ¿no?, de cánones de regalía que en realidad no son sobre semillas, sino sobre producto. Y la regalía sobre producto no está ni siquiera en la ley de patentes, no solo en la ley de semillas. Pero bueno, tema interesante, ¿no? Interesante desde el punto de vista de los abogados. Gracias, Aldo. El doctor Alvarenga, por favor, su pregunta para el doctor Casella con relación al tema desarrollado. Pero ante todo, saludo a toda la audiencia. Gracias por darnos esta charla. Al maestro, con mucho cariño, como siempre. Doctor, yo le estuve escuchando
parte de la charla cuando usted hablaba de cómo se evolucionaba este tema. La primera pregunta es, ¿será que podemos tratar nuevamente en comisión todo lo que tenga que ver con los institutos para este desarrollo del derecho agrario? Punto 1. ¿Y a qué se refería usted? Hablando del Instituto de Derecho Agrario, hablo específicamente del tema de la propiedad, con todas las contradicciones que han tenido hoy por hoy el tema propiedad agraria y las reformas agrarias que están planteando en distintos ámbitos políticos. Y el otro tema es, ¿cómo usted ve el tema de defensa del consumidor que está integrando esta parte específicamente? Porque la verdad que yo quise entender, pero me quedé con algunas inquietudes. ¿Cómo sería esto cuando el productor tiene que usar ese derecho? No sé si me explico. No, sí, te explicaba, ante todo un fuerte abrazo a mi primer discípulo, que cuando era estudiante y jugaba al rugby ya se acercó. Empecemos al revés, no, yo no dije que se aplique el derecho del consumidor porque realmente, ¿no es cierto?, tenemos el tema de que no es el primer consumo, digamos, ¿no es cierto?, son destinados a la producción. Pero sin duda hay una situación, ¿no es cierto?, de hiposuficiencia, igual que el consumidor. Por lo tanto, seguramente si habla Leonardo nos tiene más cosas para darnos. Claramente que poco a poco se van aplicando categorías, ¿no? En el sentido que lo hemos aplicado incluso en algunos fallos en materia bancaria, por decir cierre de cuenta corriente, etcétera, ¿cierto? Todas estas cosas que uno ve que este límite entre consumidor-productor es un límite, digamos, en una economía integrada, en una economía, digamos, con contratos institucionalizados, ¿no es cierto?, y con una fuerte disparidad de partes, bueno, cada vez es más cuestionable o más planteable. Yo personalmente, en la medida que he podido proponer, ¿no?, en términos de algún legislador, de si tenemos que hacer un estatuto de empresas rurales pymes, ¿no?, por lo menos, donde estas cosas, digamos, puedan traducirse, porque hay una evidente disparidad, ¿no? Una evidente disparidad, no solo en esto, no solo en esto. Estamos en una agricultura de insumos, es decir, fuertemente dependiente. Por lo tanto, creo que eso es lo que hay que plantear. Los otros temas, el tema, es decir, obviamente el tema de la propiedad se seguirá discutiendo, ¿no es cierto? Es un tema que recurre, ¿no es cierto? Es decir, la verdad que hay que volver un poco a la fuente, empecé a revisar con la modernidad y con la tradición, ¿no? Yo, en la lectura que a veces uno hace hasta para entretenimiento, estos días, después de mucho tiempo y gracias a las nuevas tecnologías de Internet, pude comprar el estudio sobre las tierras públicas de Nicolás Avellaneda, ¿no?, escrito en 1865, y bueno, interesante ver cómo plantea temas, si hay que dividirla, si hay que darla en propiedad, si puede ser concentrada, si no tiene obligaciones, 1865. Bueno, después vinieron las cuestiones que vinieron, pero no me cabe duda el tema, si siempre lo hemos dicho incluso en la enseñanza, ¿no?, cuando nosotros hablábamos de las cuestiones modernas, de la actividad agraria como actividad de cría, animal o vegetal, digamos, de la desvinculación muchas veces de la tierra, aclarábamos que no por eso dejábamos de considerar, ¿no es cierto?, que la tierra y la situación territorial y la relación con los bienes no sigue siendo principal, ¿cierto? Eso, sin duda. Cada vez más está aquello que Pastorino y todos lo recordamos muy bien, de la propiedad y las propiedades, ¿no?, de Pugliatti, ¿no es cierto, Leonardo? Es decir, vieja enseñanza donde, digamos, este instituto es tan difícil de encuadrar que nos va a seguir dando trabajo, eso con toda seguridad. Y bueno,
Los institutos tendrán que responder los institutos, no te puedo responder yo, ¿no? Claro. Ya que fui Muchísimas convocado, gracias. digo 2 palabras. Sí, doctor Pastorino, suyo su espacio. No, se me cierran los ojos, honestamente, pero quería estar presente con Aldo, que somos admirador yo de él desde hace mucho tiempo. No, lo que me hacías acordar y que conectando con lo que es ahora la legislación europea, que tienen todo este mismo problema, pero que tienen garantizado como reconocido un principio de no abuso ¿cómo se llama? Porque uno es el abuso de posición dominante, que es el que tenemos ahora nosotros en el Código Civil, ¿no? Pero ellos a su vez tienen el del abuso de dependencia económica como pueden coincidir como no. Y tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando de las relaciones en la cadena agroalimentaria, ¿no? Donde siempre, yo ya hace también mucho tiempo escribí un artículo sobre que siempre, aunque sea un gran terrateniente, el productor agrario puede estar sometido a una situación de abuso de dependencia económica, ¿no? Porque siempre, en definitiva, el sector agrario tiene una debilidad casi, se podría decir, estructural de dependencia hacia los actores de los servicios, a los biotecnologías o a los titulares a los que organizan, a los grandes exportadores. Es decir, no se trata de pensar la debilidad solo por ser arrendatario o propietario, sino que hoy por hoy, incluso en el último congreso de la UMAU, traté de retomar eso diciendo que la necesidad ante esta dependencia de producir en cadena, en escala, y cómo es cada vez necesario de sumar más hectáreas, con lo cual también, claro, es otro perjuicio a las cuestiones ambientales, ¿no? Y volver casi a grandes extensiones de monocultivo, pero que están en el origen, está esta situación, ¿no? De tener que sobrevivir a una situación de dependencia a otros eslabones de la cadena. Obviamente que si lo reconoce la norma es porque algo está fallando en Europa también, ¿no? No lo estoy poniendo como ejemplo, permanentemente se está hablando vos hablabas de la influencia en los gobiernos y me imagino que no seas alusión solo al gobierno argentino, porque también en los gobiernos capitalistas se ve permanentemente y en los gobiernos populistas también esto se ve, es un fenómeno. Pero por lo menos tener reconocido o empezar a trabajar esta idea y estos principios como una herramienta más, ¿no? Después puede ser que esté cooptado por intereses un tribunal arbitral y también puede estar cooptado el juez de la justicia ordinaria, ¿no? Así que esto lamentablemente es tenemos toda una historia para contar de cómo al final se infiltran estos intereses económicos en cualquier sistema institucional donde justamente se resuelven situaciones de poder, ¿no? Pero por lo menos empezar a trabajar con algunas ideas de legislación un poco más específica, con más lujo de detalle. Nosotros tenemos leyes no solo viejas, sino que también no tenemos ni un contrato agroindustrial, no tenemos ningún ejemplo de cadena alimentaria regulado. Entonces, esos serían unos pequeños esfuerzos para que después los abogados que litigan puedan sostener algo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, me llamó mucho la atención esta división, que es una sutileza pero importante, ¿no? No solo principio de no abuso ¿cómo se llama?, de posición dominante, que puede referirse a una empresa
grande con respecto a otra empresa, sino también el de no abuso de, como lo dije hoy, porque ya se me cruzan las palabras, sino el de no abuso de dependencia económica, ¿no? Que puede tener que ver incluso con este pequeño agricultor, que como vos bien decís, no se lo puede considerar un consumidor, pero sí se puede considerar que él tenga una situación de abuso por parte de otros de esa situación económica privilegiada o de mayor poder, ¿no? Incluso Iannarelli creo que es que habla de estas relaciones, desequilibrios de fuerzas en las cadenas agroalimentarias, ¿no? Es como un fenómeno mundial. Bueno, un gran abrazo, Aldo, y me encanta haberte podido ver por acá. Un gran abrazo, Leonardo, nuevas felicitaciones. Y bueno, y la verdad que también es interesante el aporte desde otro lado para que se vea, como dice Leonardo, que no es un problema solo nuestro, ¿no? sino que en otro lado también se está tomando. Gracias, Leonardo. Anda a descansar. Gracias, doctor Pastorino. Doctor Casella, si no hay ninguna pregunta del auditorio virtual, damos por finalizada la actividad y pronto recibirán aquellos que se inscribieron, como también los presentes, cuál va a ser nuestra próxima reunión para aportes de Agenda 2022, año 2022. Muchísimas gracias. Y que tengan buenas noches. Gracias, doctor Facciano, gracias Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, gracias Neuquén, obviamente gracias Italia, porque esto se transformó en un evento internacional. Y gracias a usted, doctor Casella, nuevamente por su tiempo y su generosidad. Doctor Facciano, muchas gracias. Gracias a vos. Y ya estaremos comunicándonos, intercambiando ideas para futuros eventos. Sí, tuviste gente de Uruguay también. Perdón, de la hermana República Oriental del Uruguay, disculpe doctor, la doctora Pupo. Exacto, todo por ahí. Doctora Pupo, gracias por estar, así que prácticamente es Mercosur europeo. Un gusto, un gusto. Hola, doctora Pupo. La doctora Pupo conoce Corrientes, estuvo en el año 2019 en el Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial. Un fuerte abrazo, doctora. Muchas gracias. Gracias. Y estaremos en contacto. Bueno. Y a los demás colegas, tanto de Corrientes Capital, también hay alumnos, doctor, prácticamente finalizando ya la carrera, y de otras localidades del interior. Bueno, por mi parte, saludo a todos, gracias Roxana por la invitación, saludo especial a Luis, a los amigos de otro lado y a todos los de Corrientes, que bueno, por razones que ya saben, hace mucho que no veo. Y gracias especialmente al Colegio de Abogados, a la presidenta, que también se ha dignado escuchar esta especialidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Rubín, Gordón, doctor Alvarenga, Leandro Boero. Gracias a todos por su tiempo y esperemos que alguno de los encuentros ya lo programemos en forma presencial. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.